Nos remitimos a las noticias del ámbito provincial, fundamentalmente no solo a lo que atañe al departamento Pueyrredón, sino también a todo el territorio provincial, ya que se aprobó el proyecto de las cuentas de inversión. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, fundamentalmente quiero decir que nuevamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, han habido, no sé si decirle escándalos, pero sí, le voy a decir escándalos, porque se dan situaciones, la verdad, que terminan siendo poco felices. Y me refiero fundamentalmente a lo que ha sido la interrupción de la palabra y también, por supuesto, lo que fue la aprobación de este proyecto de cuentas de inversión, teniendo presente hoy que hemos escuchado funcionarios provinciales pidiendo alguna colaboración de la gente en referencia a gotitas para los ojos, en referencia a agua y demás. Por eso está la diputada provincial por el departamento Pueyrredón, Silvia Sosa Araujo, que gentilmente está acá. Hola Sil, ¿cómo andas? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Cada vez que te veo en un micrófono de estas características, así tipo cuello de ganso, es inevitable verte casi encorvada y con el ímpetu que siempre haces en tus alocuciones en la Cámara de Diputados. No fue la excepción el miércoles. Así es, y con todos los papelitos y la documentación que muestra mostrar a todos los papeles es absolutamente tremendo. Todo, porque bueno, la verdad que como legisladores provinciales es nuestra obligación estudiar los temas, verlos para poder debatirlos como corresponde, porque obviamente nos eligió el pueblo y estamos para defender los derechos del pueblo, que hoy estamos viendo cómo está viviendo San Luis, ¿no? La verdad que... Tus primeras formaciones en el ámbito político fue en la Secretaría de la Gobernación, ¿digo bien? Lo que pasa es que uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuándo haces política? Claro. Y dicen que desde el momento que empezás a mover los expedientes, claro, es una forma de hacer política, porque en realidad yo en el año 96, o sea, hace ya 30 años, por eso empecé trabajando en la Dirección de Estadística y Censo, en la encuesta de hogares, por eso uno maneja todos estos temas de la desocupación, la ocupación, y bueno, y ahí fue toda mi carrera administrativa, digamos. Pero no sos economista. No, en absoluto. Pero sí conocés cómo llevar el cambio de pesos a dólares. Sí, por supuesto. Por lo que escuché el miércoles. No, un poco esto para que los números sean más fáciles, porque a veces uno escucha números tan altos cuando vos lees la cifra, que es imposible acordarse, por eso traje los papelitos y ves estos saldos, pues sí, bueno, uno lo entiende mejor cuando hablas en millones de dólares y decís, bueno, la verdad que es mucha plata, ¿no? Porque por ahí es tan largo cuando nombras el monto que realmente no se entiende y es importante que la gente sepa cuánta plata. Otra cosa que dijiste que me interesó mucho es que no es superávit, ¿no? Porque es sobrante dinero por faltante de otras cosas. Más o menos así, digo, resumiéndolo coloquialmente. Bueno, lo que pasa es que uno, bueno, es tan grande el tema, primero para que la gente entienda cuando uno trata las cuentas de inversión, ¿qué significa? El Poder Ejecutivo envía anualmente los presupuestos y para que sean ejecutados. Entonces, al año siguiente, en esta oportunidad, nosotros estamos analizando cómo se gastó el presupuesto del año pasado. Entonces, vos pones partidas presupuestarias para los distintos organismos y tenés que utilizarlas. El gobernador cuando asume desde el primer momento dicta una ley de emergencia diciendo de que no había plata y demás, ya vamos a hablar sobre ese tema, que esto es lo que generó toda esta bola que tiene toda la administración en cuanto a las deudas y lo demás, por este desdoblamiento de sueldos que hizo existiendo plata dentro de las cuentas. Y bueno, y la cuenta de inversión lo que hace es ver en qué se gastó la plata, el presupuesto, si fue bien ejecutado. En principio, vos qué decís, y bueno, tenés que gastar el 100%, salvo que puedas ahorrar en algunas cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que llama la atención? En publicidad no ahorrás. Hay millones y millones, que ya vamos a ver los números, en publicidad que se ejecuta al 100%, pero sin embargo, y bueno, es para estas mentiras, para estos títulos que tratan de ocupar, o sea, de tapar lo que está pasando realmente en la sociedad. Pero sin embargo, por ejemplo, no se ejecutó en alto porcentaje las drogas oncológicas. Entonces, vos qué te preguntás, ¿nadie está necesitando drogas oncológicas cuando diariamente vemos reclamos en todas las redes sociales de que no les llega la droga a quien les tiene que llegar? También no se ejecutó al 100% el presupuesto de prótesis, que esto
esto pasó también en la cuenta de inversión del año pasado. Entonces, ¿cómo puede ser? No hay nadie más reclama una prótesis. No se ejecutó plata en seguridad. O sea, estamos tan bien en seguridad que no se ejecuta plata. Entonces, cuando hoy hablamos que el saldo financiero del año pasado es de 373 millones de pesos, pues decís, ¿para qué dejas tanta plata? Claro. Cuando realmente la necesidad es grandísima. ¿Por qué no aumentas los sueldos? Y ahí déjame ir un ratito Sí, claro, al anuncio que hizo el gobernador el 8 de julio, por eso es importante, el 8 de julio él dice que va a haber, en lo que va de este año, el aumento un 10%. Y el 8 de julio dice que va a ser un aumento del 20%, donde lo va a dividir en 4 partes de 5%, donde la primera va a ser en julio. O sea que el 10 que tenemos a julio, que todavía no termina, vas a llegar a tener un 15. Pero sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dijo que la inflación en San Luis a junio es del 16,9. O sea que ni siquiera estás cubriendo con este aumento o este 5, por lo menos hubieras dado el 10 en julio si querías, porque la misma Dirección de Estadística y Censos te está diciendo que a junio es el 16,9. Y vos recién en julio vas a ver un 15. O sea que tiene deficitariamente un 2% más o menos en promedio, teniendo presente que vamos a estar entre 1.6 y 2.1 el promedio del IPC a nivel nacional. Pudiendo hacerlo, pudiendo haber dado un 10% en junio para julio, ¿por qué crees que no lo hace? No, bueno, evidentemente él necesita toda esta plata. O sea, estamos viendo en esta cuenta de inversión, vimos la cantidad de transferencias que se hicieron que no fueron comunicadas a la legislatura, porque esta ley de emergencia que él saca a principio de su gestión y que sigue en vigencia, que fue prorrogando, esto de transferir tiene que comunicar al Ejecutivo, ni siquiera al Legislativo, ni siquiera nos comunica a nosotros cada 30 días esas modificaciones de partida. Más del 80% de esta cuenta de inversión tiene transferencia de partidas presupuestarias. Te voy a dar un ejemplo. Y antes de ir al ejemplo, déjame decirte que en este aumento de sueldo que decís que no hay, 344 empresas, fábricas cerraron en San Luis. 344, que es un dato oficial. Entonces, vos tenés una pobreza del 30,1% en San Luis, que está por arriba de la media nacional, por lo menos el aumento del sueldo, porque con este monto de los 373 millones de dólares, te alcanzan 1.375.230 salarios mínimos vital y móvil, 306.951 salarios base o promedio de 1,5 millones. Entonces vos decís, por lo menos no vas a contener esa masa. ¿Y por qué? Es importante decir la administración pública. Muchas veces cuando uno habla de los sueldos de la administración, la gente piensa que es el personal administrativo que está dentro de las oficinas, que el trabajo es importantísimo, porque si el personal administrativo no te mueve un expediente, no sale el resultado. Entonces toda esa tarea es importantísima, pero cuando hablamos del personal administrativo, de los sueldos de los empleos públicos, también estamos hablando de los salarios de los docentes. Claro. También estamos hablando de los salarios de los técnicos profesionales de la salud. También estamos hablando de la seguridad. Hoy estamos viendo la policía que tiene que salir a hacer guardias extras a los supermercados y demás para llevar algo de plata a su casa. Entonces ese cansancio tampoco te cubre la seguridad. Tenés policías cansados, médicos que tienen que hacer guardias en otros lugares para poder llegar a tener, por esto que estamos diciendo, porque los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Entonces es importante. Déjame ver una transferencia que te quería contar. Por ejemplo, de estas que te decía, las TUBI. La TUBI tenía un presupuesto original en el presupuesto que se aprobó para el año pasado de 5.000 millones de pesos afectados a la Secretaría General. ¿En bicicletas? En bicicletas, TUBI, específicamente TUBI. Esta TUBI tiene una transferencia de partida según esta cuenta de inversión y la pasan a la Secretaría de Transporte, esta plata, pero no pasan los 5.000 millones de pesos, pasan 3.800 millones de pesos. O sea que esa plata que ya estaba destinada, o sea, ya fue una parte acá y la otra, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Porque acá dice TUBI, bueno, ¿y la otra dónde fue? Falta. Claro, o sea, Casi ¿qué 2000. fue? Comunicación para decir, y encima ni siquiera se ejecutó ese monto de 3.800 millones de pesos. Los beneficiarios son estudiantes universitarios a los que se les da la bicicleta, la TUBI, ¿no? Sigue siendo igual el plan. No, y estudiantes de la escuela también. Lo que pasa es que empiezan, como ya los chicos de 16 años empiezan a votar, uno empieza a reforzar absolutamente todo. Pero en este caso, la pregunta es, ¿alguien ha visto una TUBI en la calle? Tú sabes que estaba pensando exactamente eso. O sea, ¿no las ves? No, realmente no las, primero por la seguridad que vemos que, pero no las ves. Uno no es que se niega. Entonces usa la plata en programas que realmente le sirvan a la sociedad.
Y cuando hablamos de la administración pública, que no le pagas los sueldos a los docentes, que no le pagas los sueldos a los médicos, que no le pagas los sueldos a la justicia, porque recordemos que hace poco salió una ley autorizando a una modificación de la ley orgánica a que puedan tener otro trabajo. Pero aumentarles el sueldo. Para que no tengan la necesidad. A la mañana, claro. a la tarde, ¿cuándo ve a sus hijos? Claro. ¿Cuándo ve a sus hijos? Encima, vos sabés que el otro trabajo es un trabajo negro. Sí, por supuesto. Porque la caída del empleo formal también, desde que asumió Claudio Pollo hasta ahora, el 8,1% la caída del empleo formal. Sí. Y estamos hablando de empleo registrado, o sea, no estamos hablando del empleo negro. No, ni hablar. Estamos hablando de lo que es monotributo, si querés ponerle. Y ¿no? si vamos a la obra pública, el 10,1%. Entonces es muchísimo. ¿Y eso qué pasa? Cuando vos se cae todo eso, la construcción y demás, también deja de funcionar el que te vende el inodoro para las viviendas, el que te vende el azulejo, el que te vende... O sea, no hay obra pública en la provincia. Sí, el que te vende la gorra, los puntas de acero, el pantalón de grafa, no solo los elementos de construcción, sino también los indirectos. Silvia, ayer un masterclass de Silvia, me dice Fernando por acá, el presupuesto se va en pauta, prensa y gastos innecesarios mientras recortan en salarios docentes, educación, salud y medicamentos oncológicos. Las prioridades al revés, dice Fernando por acá en comentarios. El día de ayer sale una comunicación del presidente provisional del Senado, senador nacional por San Luis, Bartolomé Abdala, con la adjudicación del tramo de la Ruta Nacional número 7 Santos Ortiz para la provincia de San Luis. ¿Cómo ven esto? ¿Lo trataron? ¿Hubo algún tratamiento que se dio en la Cámara Baja? ¿Se conocía a priori? ¿Cómo va a funcionar? Mira, si él hizo ese anuncio, es un anuncio que va a incorporarse al presupuesto de este año, que lo tiene que cerrar Nación, para hacerse el año que viene. Porque, o sea, es un anuncio que se va a incorporar a un presupuesto nacional que todavía no está aprobado para que se ejecute el año próximo. Porque eso ingresaría a este presupuesto nacional que siguen trabajando sin presupuesto, ¿no? Pero si nosotros vemos esta cuenta de inversión, todas las obras que estaban financiadas por Nación las dejaron de hacer. Claro. O sea, están todas en 0,000 ejecución porque la Nación dejó de mandar la plata. Entonces, volvemos nuevamente, ya Milei dijo que quería ser presidente, entonces empiezan todas estas comunicaciones que todos estamos esperando, porque transitar la Ruta 7, ya hemos visto lo que es transitar la Ruta 7, entonces esto de la concesión, no concesión, en realidad la gente quiere seguridad vial, poder transitar, no matarse en las rutas, que no estén los animales, y bueno, y es otra promesa política que vos decías, bueno, ojalá se cumpla, pero vuelvo a decirte, si es un anuncio que va a ingresar a un presupuesto para que se ejecute el año que viene. Claro. No es para ahora, que ingresaría el presupuesto nacional. Pero vuelvo a decirte, la cuenta de inversión de este año, claramente, todo lo que es las obras nacionales que habían sido otorgadas a la provincia de San Luis, dejaron de ejecutarse. Silvia, sos legisladora provincial en el ámbito nacional. Ayer fue una patinada en falso por parte del bloque oficialista en el Senado de la Nación Argentina en referencia a inviolabilidad de la propiedad privada, tierra y manejo del fuego. Hoy el fuego es noticia nuevamente en San Luis, sin Secretaría ni Ministerio de Ambiente o de Medio Ambiente. ¿Cómo ves la situación? Bueno, un poco esto, cuando lo hablamos, cuando se trató, ¿no?, la ley de ministerios, esto es decir, vamos a achicar organismos. Hay organismos que no podés achicar, hay organismos que tienen una jerarquía que tenés que mantener. Todos sabemos lo que, cada vez que hay fuego, que hay incendios en la provincia de San Luis, lo que implica, lo que repercute. Entonces, que haya una secretaría es importante. Pero bueno, teniendo todas estas leyes nacionales de ventas de tierras, esa secretaría pasar a ser un organismo tan chiquitito, después ¿a quién le reclamas? Claro. Porque tenés un ministro, que es un ministro de desarrollo productivo, en este caso, de cuál depende ahora en estas áreas de la Secretaría, de lo que era la Secretaría de Medio Ambiente, entonces vos mandas una notita a estas áreas chiquitas de medio ambiente para que después llegue al ministro de desarrollo productivo, que tiene una estructura así, a ver cuándo te llega esa petición. Claramente es por todo esto de las ventas de tierras, lo del RIGI, que vimos que para San Luis, o sea, es todo, es para esconder la realidad de lo que está pasando y lo que vos decías hace ratito, ¿no? El tema de hoy, con los incendios que hay y con esta plata que está diciendo el Poder Ejecutivo, que tiene un superávit y estar pidiéndole a la sociedad que te alcance gotitas para los ojos, que te alcance la fruta, y bueno, deja mucho que decir de este gobierno que claramente no tiene políticas, no tiene una política clara. Es como que lo que va sucediendo va tapando. Vos tenés que tener un plan.
para actuar. No tenés plan en nada. Entonces pasa algo y salís a atacar. No, vos tenés que tener una organización previa. Y otra de las cosas que dijimos en el recinto, no sé si vos estuviste viendo la sesión, en base a lo que me decís, esto de se fue el ministro de Hacienda. ¿Por qué se fue el ministro de Hacienda? Por la pobreza, va a ocupar un cargo, dice el gobernador, de interrelación de todos los ministerios. ¿Dónde está ese cargo? ¿No era que iba a dejar de crear cargos? Todos vimos que, si bien la estructura formal es chiquita, por abajo es inmensa, porque están saliendo y apareciendo esta cantidad de decretos donde, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, que ya no está más como secretaría, claramente quien era secretario de comunicación, está cobrando lo mismo que cobraba antes. O sea, no es austeridad. No es autoridad. La cantidad de plata que ha ido a los distintos entes del Estado es grandísima. Fíjate que recién cuando hablábamos de que la pauta se paga absolutamente todo, 4.814 millones se ejecutó en todo lo que es la Secretaría de Comunicación. Después tenés otro de los ítems de lo que es Canal 13 y todas estas oficinas, 6.777 millones. 11.000 millones. Entonces voy a decir todo y encima los servicios no personales en los distintos organismos que están, significa que también tenés publicidad cuando vas a un evento, toda la cuestión agenda turística que dice, todo esto es prensa y comunicación. Entonces la plata que la gente necesita para comer y para que funcionen todos los comercios, porque si esta plata llega a los docentes, a los médicos, al empleado público, a la justicia, a la policía de la provincia, es la que circula en los negocios. Si vos no tenés circulante, la gente hoy tiene deuda. Claro. ¿Cómo hace? Ni hablar de esta bolsa alimentaria que les dieron para estos 15 días. O sea, la verdad. Estamos con la diputada provincial Silvia Sosa Araujo, perteneciente al departamento Pueyrredón, uno de los departamentos más grandes y más populosos, que contiene una de las ciudades cabeceras más importantes de la provincia. ¿Cómo es el Gran San Luis, Silvia? La Punta, Juana Coslay, Ciudad de San Luis, en lo estructural, en lo político, en la gestión. Bueno, yo creo que ni siquiera hace falta definirlo. O sea, todos vemos lo que es hoy todas estas ciudades que vos decís, donde me hiciste acordar Gran San Luis y me llevaste nuevamente a lo que es la tasa de desocupación, porque cuando se mide la tasa de desocupación, se mide en esto, en el Gran San Luis, pero sin embargo es la ciudad de San Luis y parte de Juana Coslay. Claro. Ni siquiera te toma La Punta, ni siquiera te toma Villa Mercedes, ni siquiera te toma el interior. Entonces, cuando uno ve la tasa de desocupación, vos decís, bueno, sí es poco, en realidad es poco, porque cuando vos la medís, también medís los empleos informales. ¿Tenés un trabajo? Bueno, por más que sea informal y que vayas a un Uber, te lo toma como trabajo. Entonces, esto que vos decís, ¿cómo podemos ver si claramente estamos viendo las deudas que tienen, pero bueno, tienen los votos suficientes para que los distintos consejos deliberantes vayan aprobando todas sus cuentas de inversión o todas las ordenanzas que van sacando para cerrar temas, como en este caso, claramente tenían los votos, pero vos me decís que estuviste viendo la sesión. El expediente no lo vieron. No. Ni siquiera lo vieron, porque ellos bajan y basta con que veas la actuación que tuvo la misma jefa de bloque, donde lee, que son los comentarios que están en la cuenta que hace el contador de la provincia, y son textuales los comentarios. Y se puso a hacer todo un detalle de cómo entra la cuenta. De toda la vida entró así. La Constitución dice eso, la Ley de Contabilidad dice eso. Es para ocupar el tiempo, porque no sabían cómo defender, sabiendo de este superávit que... La verdad que no quisiera meter la pata, pero si vos ves los cuadritos y de la forma cuando decían que la provincia tenía déficit, si vos ves realmente cuando ellos hablan de los ingresos financieros y los egresos financieros, tienen un déficit ahí, ¿no? Pero bueno, eso es mucho más técnico, más económico, a lo mejor es difícil de entender, pero bueno, nosotros, para que vean, estudiamos absolutamente cada una de las fojas, vimos todos, porque le tenemos que mostrar a la sociedad qué es lo que está pasando en San Luis. ¿Y qué está pasando en San Luis? O sea, la gente está muerta de hambre, la gente no puede comer, la gente no puede vestirse, tiene que elegir en si paga la luz, en si le da de comer la cena al hijo, en si ni siquiera puede compartir la familia estos momentos de poder controlar de alguna manera qué hace tu hijo, charlar, conversar, porque tenés que estar cubriendo, salir a hacer una tarea de limpieza, salir a hacer un taxi, salir a hacer una changuita para poder llevar algo a tu casa.
Estamos viendo los negocios cerrados, vuelvo a decirte, 344 empresas desde que, fábrica estamos hablando, no locales chiquitos, fábrica, No, 344 desde que asumió Claudio Poggi. Entonces, eso es lo que vemos en San Luis. ¿Y qué se avisora? ¿Qué pensás en este tramo final de esta gestión? No, suponemos que ahora viene la campaña política, no dije suponemos, yo en lo personal no quiero llevar a nadie en lo que uno piensa, pero esta plata la está guardando evidentemente para la campaña, ¿no? Esto de salir, esto de que hablábamos de comunicación, un título, aumento del 20% para la administración, mentira. Vos tenés un 5%, claro. En agosto vas a tener otro 5%, claro. Y si le descontás de a 2% en la inflación, septiembre no vas a tener nada, porque el otro tramo es octubre y noviembre. Ajá. Y diciembre lo disimulás con el aguinaldo, porque piensa que al cobrar el aguinaldo cobras un poquito más, pero vos fíjate lo que pasa con los docentes y el aguinaldo. El 67% del sueldo que tiene hoy un docente es el remunerativo. Claro. El resto es no remunerativo. Entonces, Claro. cuando vos vas a recibir el aguinaldo, no tenés un 50% de lo que crees, porque tenés el no remunerativo, no te entra en el aguinaldo. Entonces tenemos que sincerar todas estas cosas. Silvia, decime si me equivoco desde el punto de vista técnico. Si yo doy un aumento para el mes que viene del 5% y tengo 2% de inflación, estoy dando el 3%. Ni hablar los otros meses subsiguientes. Así es así. Claro, y es un poco esto que te digo. Él dice, tengo un 20. Tenías un 10, das un 5, pero el INDEC dice que es el 16,9 la inflación a junio. Claro. O sea que en julio, cuando tengas el 15, recién a fin de mes, vas a está dando tener un 15, 1%. Entonces. Ya tenés sí, pero estás para atrás. Por eso, este mes, de este Menos. 5 que da, con los dos que estamos para atrás en poder adquisitivo, está dando un 1%. Que si te pones el número finito son 30.000 pesos, 40.000 pesos. Olvídate. Pero vuelvo a decir, ni siquiera cubrís lo que te está diciendo el INDEC. Ni siquiera lo cubrís. Porque ya junio tenías 16,9 de inflación. Claro. Y diste un 10. Claro. Hoy tenés un 16,9. Recién vas a cubrir a un 15. O sea, te está faltando todavía para llegar a lo que es el monto de la inflación. ¿Y se podrá dar algún paso en positivo o viene un plan platita que puede obnubilar con titulaciones mediáticas y de redes sociales? En principio, salvo que sea un bono extraordinario, él como anunció para este año ese monto. Puede pasar cualquier cosa, nunca sabemos. En realidad lo que uno que está buscando no es que haya un sueldo extraordinario, o sea, pero por lo menos que cubran la canasta básica. Que por lo menos la gente pueda vivir, que vaya a la par de la inflación. Claro. Nosotros de que asumió él hasta ahora 302% de inflación. Es muchísimo. Claro, Y claro. no hay un aumento de 302% en los sueldos. No. Y peor en las municipalidades, ¿no? Lo escuchaba ayer al intendente capitalino hablar de que no estaba en agenda por el momento porque están descalzados en los aumentos que da la provincia con respecto a los aumentos que puede dar el gobierno municipal. Vos estás en contacto con varios empleados públicos municipales. ¿Qué te dicen? ¿Cómo están? No, y no solamente con los empleados, sino también con los intendentes. Uno, por más que pertenezca a la política y esté en distinto lugar, el respeto, por lo menos de mi parte, siempre ha sido igual. Yo puedo conversar absolutamente con todos los sectores. Obviamente que uno les dice estas cosas que no les gusta, pero bueno, en la parte de lo que es los sueldos municipales es mucho peor de lo que es el sueldo de la administración pública. Son muchísimos más bajos, muchísimos más bajos. Dentro de la cuenta de inversión que se aprobó la ejecución del presupuesto del año próximo pasado, a nivel nacional no hay presupuesto, se viene trabajando sin el presupuesto, o sea, se trabaja con el presupuesto de otro gobierno, con esta modificación, y teniendo presente lo que pasa en la región, digo, Cuyo, que tenían una comunicación formalmente de la moral como política de Estado, la transparencia. Jefe de gabinete, ya sabemos qué pasó, las denuncias por el 3% a la secretaria de la presidencia. En San Juan nos llegan informaciones hace un rato nada más de colegas que desaparecieron 174 pistolas 9 milímetros de los policías, desaparecieron computadoras e impresoras de la administración pública de la provincia de San Juan, aquí el caso El Caburé y tantos otros casos. ¿Es normal que hayan tantas denuncias o investigaciones o dudas sobre corrupción en estos ámbitos? Porque parece que fuera solamente lo anterior, desde el punto de vista mediático y judicial, lo que hace el gobierno actual en referencia a las gestiones anteriores.
Mira, en relación a esto, y te hablo desde mi persona, cuando empezó a pasar lo del PANE, nosotros hicimos una denuncia en la justicia, denuncia que está totalmente parada, simplemente para saber quiénes eran los proveedores. Habíamos visto cómo llegaba la alimentación a los chicos, estamos viendo cómo llega la alimentación a los chicos. Todo lo que está relacionado con el PANE está totalmente escondido, frenado, que es otra de estas transferencias, así como te mostró del tubo y lo del PANE. Y ellos, las denuncias de ellos como que no salen en la misma cuenta de inversión. Preguntamos, bueno, ¿dónde está incorporada en esta cuenta de inversión la plata del Caburé? ¿Dónde está? O sea, no era plata del Estado, ¿cómo es? Era un campo privado, defínanlo. Y otra de las cosas que no está planteada tampoco en el informe que hace el Tribunal de Cuentas es qué pasó con los expedientes judiciales, que son expedientes que existen en la justicia. Ya te voy a decir el número como para que hablemos claros y que sepa que están, en relación a las transferencias de partidas presupuestarias que se hicieron y que todavía no está resuelta. No nos olvidemos que por lo menos hay una denuncia de 3 transferencias de partidas que se hicieron a otras personas que no correspondían y que esa plata no volvió al Estado y que era plata del Estado para otra cosa. Entonces, ¿por qué es tan esto de que no hay ningún tipo de reclamo o que toda la cuenta está bien en relación a lo que es estas transferencias que no están? Entonces, ¿dónde está la plata del Caburé? ¿Dónde está la plata de estas transferencias? Y si nos vamos a la Secretaría de Ética, fíjate que en esta cuenta de inversión vemos que cuando se hace el presupuesto del año pasado, que es el que estamos viendo la ejecución, en personal tenía 16 millones de pesos. Y después le ingresaron 626.959 millones de pesos en personal, 40 veces más. 16 Secretaría de millones Ética tenía en inicio y se fue a ¿cuánto? 626.959 millones en personal. Que hace una locura. Claro, que no está ejecutado, obviamente, porque decir, ¿para qué transferir en personal? Bueno, esto muestra la cuenta de inversión, están los números puestos ahí. Por eso este dibujito de hablar, de chicanear, de que callarme, porque ellos saben que nuestro bloque está mirando los números que mandan. La cuenta de inversión, encima nos llegó parte de la documentación, reclamamos, acá está faltando un montón de documentación. El mismo Tribunal de Cuentas hacía mención a un montón de actuaciones, hace mención que nosotros no las vimos. Que no les Entonces no nunca. sabemos si está bien, si está mal, porque vuelvo a decir, el Tribunal de Cuentas interviene la cuenta, pero es la legislatura, tanto la Cámara de Diputados, con senadores, con media sanción de cada uno, quien aprueba, rechaza y observa. Y eso lo dice la Constitución Provincial, artículo 144, inciso 5. Somos nosotros quienes aprobamos, no porque el Tribunal de Cuentas diga que está bien. Si nosotros vemos el informe del Tribunal de Cuentas, tiene un montón de errores hasta técnicos, te diría, porque se olvidaron hasta de poner información. Por ejemplo, acá, no sé si me ve, esto dice en 0, y sin embargo, cuando vos vas a la cuenta de inversión, o sea, cada una de las hojas, ¿no?, que estamos viendo, es el monto que está acá y que no está incluido. Y no está incluido en el informe del Tribunal de Cuentas. Es como, viste, vienen y vuelvo a decirte, mirá cómo presenta la jefa de bloque esta cuenta, leyendo, hay que decir, no hay que salirse de foco, y vos tenés que entender de lo que estás hablando. Claro. Tenés que entender, mínimo tenés que entender de lo que estás hablando. Cuando menos. Estamos con la diputada provincial Silvia Sosa Araujo y quiero consultarte en función de departamentos que no son los tuyos, o sea, al que no representás, que no has tenido un cargo electivo. Decimos siempre que este es tu primer cargo electivo, ¿verdad? ¿No? De cuando asumiste como diputada. Sí, digamos, el segundo mandato. Estoy como renové la banca ahora en diciembre del año pasado. Por tanto, tenés contacto con colegas de otros departamentos. Hay uno de los temas que me preocupa considerablemente y es la zona de Merlo, ¿no?, que me viene preocupando en demasía hace un tiempo esta parte, en materia de tierras, lo que hablábamos de medio ambiente. ¿Qué has hablado con tus colegas de allá? ¿Cómo lo ven como bloque esta situación? Bueno, el diputado provincial del departamento Junín, Walter Pollo, es uno de los diputados que permanentemente está presentando un montón de proyectos de leyes en relación de esto, incluso una concejal de Merlo, Lucía Miranda, que también está muy activa con todos estos temas, y bueno, es un poco esto, ¿no? El RIGI, las ventas, lo que está pasando en Nación, o sea, no les interesa, o sea, es algo, ni siquiera respetan la propiedad privada. Entonces
Entonces es como, son los propios negocios que están haciendo los gobernantes de turno. ¿El RIPE qué opinión te merece? RIPE. El RIPE, y no te puedo adelantar porque todavía no lo trato, si no te estaría dando letra para los otros. Sé que estás vehemente con ese tema y te veo. No, en realidad el RIPE ingresó por el Senado, no ingresó por la Cámara de Diputados. La verdad que pensé que iba a ingresar por la Cámara de Diputados. Sobre todo por los temas que sí, es estrategia para que ya venga con la media sanción definitiva y la presión de sacarlo, pero vos decís, uno no es que está en desacuerdo con los proyectos que ellos presentan, el tema es que no te dejan poner ni siquiera una modificación que hace al texto. Entonces, vos qué preguntás primero, porque dicen, ¿por qué no presentan un despacho por minoría en ciertos temas? Porque lo primero, me vas a dejar, no tiene que salir así. Si tiene que salir así, que te voy a hacer un despacho por minoría. Claro. Te digo en el recinto lo que te tengo que decir en relación a eso. Sepa la gente, claro. Y nada más. Y bueno, y este RIPE, que ya se tratará en la legislatura, supongo que la Cámara de Senadores ya tiene ingreso formal, así que lo va a tratar seguramente la semana que viene, y el miércoles ingresará a nosotros, y seguramente va a ser tratado el otro miércoles, van a pedir preferencia de despacho. Es un tema que estamos también estudiando y que tiene mucho de leyes que están actualmente vigentes en la provincia. Silvia, última pregunta, y tiene que ver fundamentalmente con tu rol personal dentro de la Cámara de Diputados. Vienen trabajando fuertemente en tratar de por lo menos ver, modificar, estructurar los proyectos de ley y por supuesto controlar al Poder Ejecutivo. Esto que está pasando hoy, ¿lo viviste alguna vez como legisladora dentro del ámbito? ¿Lo viste alguna vez? ¿Tuviste alguna comunicación con otras provincias, incluso de esto que me decís que no se trata, que piden preferente despacho, que no se trate por minoría, que interrumpan al diputado o a la diputada que está hablando? Mira, personalmente y en base que vos decís a lo que me sucede, yo creo que el hecho de que no tienen políticas públicas claras, no tienen un programa de acción y demás, necesitan llenar, ¿no? de leyes y decir que están aumentando el digesto legislativo, porque ya hemos visto, por ejemplo, las leyes que están saliendo desde que asumió Claudio Polle, son leyes que no benefician a la sociedad en su conjunto, no porque sean leyes malas, vos decís, uno dice, bueno, el otro día salió media sanción declarar sitio histórico el Chañaral de las Ánimas, que es muy importante, sobre todo por lo que implica Juan Pascual Pringles en nosotros, sí, los puntanos y demás. Claro. Pero vos decís, o que tomen juramento, salió una ley que tomen juramento quienes estuvieron en Malvinas, los veteranos malvinos, sí son cosas importantes. Sí, claro. Sí, pero no mueven, o sea, hay cosas mucho más importantes que también podríamos, además de esas, legislar y que no las legislamos. Entonces, sacan este tipo de leyes como por ejemplo, el plan Aprender. Es un proyecto que era del gobierno anterior y que ahora lo institucionalizan como ley. Para que siga en vigencia. Pero si ustedes lo tienen en vigencia, era un programa nuestro que era del ULP, que lo gestionó Alicia Bañuelos, lo mismo con el programa de las matemáticas. Recién ahora están estudiando los chicos. No, sí es el mismo programa que están. Claro. Pero alzan la bandera como todo el tiempo una cucarda hablan propia, de un informe que tiene la UBA, y no vemos el informe. La UBA dice, y cuando llegó el momento de defender a la UBA por todo lo que era la cuestión de los fondos de la UBA, se corrieron a un lado. Pero la UBA dice, muéstranos el informe. Entonces, todo el tiempo hablan de informes que no vemos. Vamos a sacar al vicerrector de la UBA la semana que viene, vamos a hablar de este tema también, a ver si existe ese informe, también a ver si tiene la oportunidad y que nos cuente un poco, capaz que... Sí, en realidad hay que ver qué le llega para hacer el informe también, porque, claro. O sea, porque la gente que está en San Luis, si nosotros vemos la cantidad de esto, por ejemplo, al boletín oficial de la provincia, es digital. Sí. No necesita plata porque lo levantás y demás, le aumentaron las partidas presupuestarias. Entonces decís, ¿y por qué no? Que es mucho mayor a lo que tiene la Secretaría de Discapacidad. Claro, es una barbaridad. Entonces vos decís, ¿qué es lo que...? Entonces todo lo que es comunicación, título, vender y demás... No, atendamos las necesidades reales, que los medicamentos oncológicos ampliemos la partida y la gastemos todo, y no dejemos esta reserva que ni siquiera está ejecutada. La prótesis lo mismo, claro. En seguridad lo mismo. Claro. Silvia, como siempre es un gusto tenerte aquí. Hablas más que en el recinto, ¿eh? No me dejan hablar, si no hablaría más. Acá sí tenés, y la gente quiere escucharte y la gente debe escucharte, sos representante nuestra, así que es importante siempre poder tenerte y escucharte. Gracias por la invitación.